Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Damos por inaugurado el Congreso de Derecho de Ejecución Penal con las palabras de la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pintos. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Es un placer que ya es frecuente y habitual, dar la bienvenida a estos congresos del Centro de Ejecución Penal de la Facultad. Como ustedes saben, la Facultad no se agota solamente en los cursos que forman parte de la oferta cuatrimestral o anual, sino que tiene una serie de actividades que todas las cuales tienen en mira la formación de los graduados que esta casa debe producir. Y en este sentido, el poder actualizarse sobre los temas que tienen que ver con las distintas asignaturas y poder repasar y poder debatir las problemáticas que el derecho se plantea en cada uno de los distintos momentos, forma parte también de la oferta de la facultad. En este sentido, el Centro de Ejecución Penal ha llevado a cabo una serie de tareas en todos estos años que tiene que ver justamente con eso, con el poder acercarles a todos ustedes, a todos los estudiantes y graduados de la facultad, ciertos momentos de reflexión sobre problemáticas habituales y algunas nuevas. Las dos personas que están en este panel junto conmigo, Cristina Camaño y Sergio Delgado, se han sucedido en la dirección del centro y en este sentido los dos saben a qué nos referimos. En esta ocasión el Congreso tiene una variedad de temáticas interesantes que tienen que ver con la problemática del encierro y de las tareas que tienen que ver con esto del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Pero al mismo tiempo también tenemos un primer panel en el cual habrá reflexiones y debates sobre el tema del momento, que es el anteproyecto de Código Penal y Procesal Penal, que ha sido de Código Penal, no de Procesal Penal, el Código Penal, que ha sido objeto de trabajo por una comisión de juristas integrada por Carlos Aslanian, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio Raúl Zaffaroni, María Elena Barbayelata y Federico Pinedo. Como ustedes saben, de esos 5 juristas, 3, para utilizar una expresión de las señoras tradicionales de la sociedad argentina, son de la casa. Tanto Zaffaroni como Aslanian como Gil Lavedra son profesores de esta casa. Así que va a estar bueno que puedan ustedes acceder a este debate y que se puedan tirar sobre la mesa puntos de vista sobre la forma en la cual la codificación ha sido enfocada. Desde 1920 que la Argentina no debate un código penal completo. Y no es un dato menor cuando estamos trabajando con conductas que la sociedad valora como contrarias a la ley y que considera que deben ser retribuidas con penas privativas de libertad. Esto solo es de por sí muy importante como para que el tema en general sea un tema de trabajo importante. Así que agradecer el trabajo llevado a cabo por el centro, agradecer esta invitación para acompañarlos en la apertura. Siempre es un placer abrir momentos de trabajo enriquecedores como seguramente va a ser y desearles a ustedes que cuando estas jornadas terminen estén más cargados de dudas que cuando estas jornadas están comenzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a Cristina Camaño, exdirectora de este Centro de Estudios de Ejecución Penal. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por retomar un poco el tema de la ejecución penal que hace ya 3 años que lo tengo medio abandonado y esta invitación hizo que me vuelva a poner más o menos en carrera. Y tal como dijo la doctora Mónica Pinto,
a mí me interesa remarcar un poco el tema del anteproyecto de reforma de Código Penal, justamente porque fue realizado por una comisión plural y diversa, gente de distintos partidos políticos, los que trabajaron casi 2 años, tuvieron en cuenta el derecho comparado, doctrina y un anteproyecto de código del año 2006. Y de ahí salió un anteproyecto simple, sin extravagancias, con definiciones, con el fin de iniciar una discusión. Y esto es lo que me parece muy importante que ustedes, la mayoría estudiantes, tengan en cuenta. Esto no es un libro cerrado que se da para que se apruebe, sino que justamente se trata de un anteproyecto, o sea, un anteproyecto de reforma del Código Penal que da inicio a una discusión que se tiene que dar dentro del Congreso. Creo que el mayor error que cometió la comisión después de haber trabajado tanto tiempo es haber entregado ese anteproyecto sin dar ninguna explicación. O sea, se lo llevaron a la presidenta, hubo una linda foto, una mesa redonda, todos sentados, sonriendo para la foto y quedó ahí. Entonces, eso genera que aparezca, discúlpeme la señora decana la expresión, un descerebrado y se agarre, que googleó, puso, creo que es Control Alt, buscó reincidencia, no encontró y a partir de ahí empezó a pegar. Y la gente se engancha de los eslogans, no se engancha porque nadie lee, él tampoco lo leyó, porque si no, ahora vamos a ver un poquito dentro de lo que a mí me interesa hablar, es justamente el poder analizar un poco a dónde apunta esta reforma de Código Penal. Más allá de que se puede agregar la reincidencia, si todo el mundo está de acuerdo en el Congreso, más allá de que se pueden reformar, todo lo que haya que reformar se puede mejorar. Esto es una base, este es un anteproyecto, es una base que da pie justamente a la discusión. Tenemos que tener en cuenta que nuestro actual Código Penal tiene más de 900 reformas y hay 337 leyes penales por afuera del Código. Y eso es un tema no menor. Cuando uno por ahí en la ley de sanidad encuentra un artículo que es una sanción penal, que no la conoce nadie. O sea, lo que se intentó también con este anteproyecto fue incorporar todas las leyes que estaban por afuera del Código Penal, poder incorporarlas y a la vez generar un código armónico, ya que nuestro código perdió tanto la armonía como la sistematicidad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ahora tenemos penas en los delitos, por ejemplo, contra la propiedad, que son más altos que los delitos que lesionan a las personas. Voy a poner un solo ejemplo, tal vez después comente otro, pero por ejemplo, si ustedes dejan el auto estacionado en la puerta de esta facultad y cuando salen el auto no está más y el que se lo llevó obviamente tuvo que romper la cerradura porque ustedes lo dejaron perfectamente cerrado y lo enganchan acá en la esquina, va a tener una pena por haberse llevado el auto de 3 a 10 años. Mientras que si ustedes van manejando, paran en un semáforo, se les acerca un tipo y los baja a trompadas y se sube al auto y se lo lleva, tiene una pena de 1 mes a 6 años. ¿Se entiende esto? Entonces, me parece que eso es lo que le falta actualmente a nuestro código. Las reformas que se fueron haciendo, esto de ir aumentando las penas porque sí, porque hay un delito y entonces lo único que hay que hacer es aumentar la pena, la mano dura, la demagogia punitiva, ha llevado a este desequilibrio de nuestro código que requiere que vuelva el equilibrio. Ahora la mesa que nos sigue me parece que va a ser mucho más interesante que todo lo que yo les pueda decir porque es gente muy especializada. Pero yendo puntualmente a la reforma del código, este código además trae algo que es fundamental, materializa los grandes principios de la Constitución Nacional. Entonces, incorpora el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad.
la ofensividad y la culpabilidad. Y entre todas estas cosas, que también lo que hacen es tener un código armónico en donde la proporcionalidad hace que no pueda haber penas crueles, porque la pena cruel debilita la confianza en el derecho, y eso está relacionado con la proporcionalidad, genera algo, o sea, pone blanco sobre negro lo que venimos nosotros haciendo, que es, nosotros sabemos que no tenemos perpetua, por más que el código habla de perpetua. La perpetua para nosotros son 30 años, porque, bueno, eso surge del artículo 13, dice, el que cumple las 2/3 partes de la condena puede pedir libertad condicional. Entonces, si a mí me dieron 9 años de prisión, a los 6 años puedo pedir la libertad condicional. Si a mí me dan perpetua, el mismo código dice a los 20 años. Es decir, que tomando en cuenta 2/3 partes, tenemos que el que tiene perpetua tiene 30 años. Bueno, este código, basándose en el Estatuto de Roma, pone como pena máxima 30 años y de ahí para abajo, haciendo mención a agravantes y atenuantes. ¿No es así? Y la novedad, hay muchas novedades en este código, como las sanciones a las personas jurídicas, cosa que nosotros no la tenemos en el actual código, pero la gran novedad es que obliga al juez a fundar la pena de forma precisa y circunstanciada, conforme a estos criterios de agravantes y atenuantes. Es decir, que de esta manera la persona que es condenada no es, bueno, a este cuánto le damos, y bueno, más o menos a este le ponemos 8 años. Acá se va a tener que tener en cuenta, esto lo voy a leer porque por supuesto no me lo acuerdo, la gravedad del injusto, y luego de ver que es una acción típica y antijurídica y llegar a la culpabilidad, la comprensión de la criminalidad, y después, dentro de los agravantes, la magnitud del daño, la capacidad de decisión en concreto, los motivos que impulsaron al responsable a delinquir, la pluralidad de agentes, la organización delictiva, la indefensión de la víctima, la condición de autoridad pública, el actuar con crueldad, el provocar daños innecesarios, el valerse de un menor de 14 años, el tener un conocimiento técnico idóneo para causar un peligro masivo, mientras que también van a ser atenuantes, que ser menor de 21 años o mayor de 70, cualquier padecimiento que disminuya las expectativas de vida, las consecuencias lesivas que hubiera sufrido el propio autor como resultado de su accionar ilícito, el comportamiento espontáneo posterior al hecho, la cooperación para el esclarecimiento. Esto también está relacionado con el principio de oportunidad e insignificancia, porque se incorpora la pena natural ante un hecho culposo, o sea, una persona que en un accidente de tránsito termina muerto su propio hijo, ya es como que ya tiene una pena natural que puede, que no es obligación, pero que el juez lo puede tomar en cuenta para bajarle la pena, incluso para no aplicarle pena, incluso para bajarle la pena más allá del mínimo de la pena. Pero todas estas cosas que tal vez alguno puede decir, no, esto está mal, están para discutirse y están para discutirse en el lugar que corresponde, que es el Congreso de la Nación. ¿Por qué este código no tiene reincidencia? Bueno, porque no tiene libertad condicional. Al no haber libertad condicional, no es necesaria la reincidencia. ¿Y esto por qué? Porque si yo cumplo la pena de punta a punta, si después vuelvo a cometer otro delito, el siguiente delito va a conllevar seguramente una pena más alta. Dentro de un robo simple de 1 mes a 6 años, voy a estar más cerca de los 6 años porque cometí un delito anterior. Pero no me pueden tener en cuenta que cometí, o sea, el delito anterior me lo van a tener en cuenta al momento de aplicar la pena, pero no por la reincidencia, porque la pena anterior está totalmente cumplida, mientras que actualmente las penas tienen lo que se llama libertad condicional. ¿Cómo se suple esta libertad condicional? Se suple con penas alternativas que va a traer este código. Ustedes saben, cuando una persona queda en libertad condicional, se va
a su casa y habitualmente, una vez por mes, se tiene que presentar ante el patronato, donde nadie le da bola, donde le preguntan dirección, ¿estás trabajando? Sí. ¿Estás estudiando? Sí. Listo, chao, te veo el mes que viene. Eso es todo el control que hay para una persona en libertad condicional. En este anteproyecto de código, que se agregan las penas alternativas, obliga al Estado a un control exhaustivo por el resto, o sea, por ese tiempo que ahora llamamos libertad condicional. Es decir, a determinado momento, supónganse a las 2/3 partes de la condena, la persona se va a su casa, pero a diferencia de lo que pasa hoy, va a tener que haber un control muy estricto de parte del Estado por lo que resta. Es decir, que se va a tener que modificar una ley que en este Congreso se va a hablar todos estos días, que es la 24660, porque esa ley va a tener que acompañar, si es que sale este anteproyecto, a los efectos de poder controlar perfectamente, o sea, el Estado tiene la obligación de hacer un control de la persona que está en libertad condicional. Bueno, más allá de eso, lo que también me parece fundamental, y con esto cierro porque no es específico del Congreso de Ejecución, pero no puedo dejar de nombrarlo, es que este código incorpora delitos que muchos de los que están acá no los vivieron porque son muy jóvenes, pero que los que estamos sentados acá sí lo vivimos y no lo queremos volver a vivir, y me parece fundamental que nuestro Código Penal incorpore la figura del delito de genocidio, destrucción de grupos de personas, ya sea matándolas o sometiéndolas a malas condiciones o incluso impidiendo nacimientos, la desaparición forzada de personas, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, teniendo en cuenta dentro de estos a las lesiones graves, la violencia sexual, la tortura y los actos de barbarie. Así que bueno, yo los invito a que el anteproyecto está colgado de muchos lugares, lo ponen en Google y salta, que puedan leerlo, que puedan verlo, porque para hablar hay que conocer. Entonces, nosotros venimos también a este Congreso para conocer, para actualizarnos, para escuchar distintas opiniones. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero para poder tener una opinión tenemos que conocerlo. Así que bueno, les deseo el mejor de los congresos, el mejor de los aprendizajes en estos 2 días. Muchas gracias. Bueno, desde el Centro de Estudios de Ejecución Penal queremos aprovechar esta oportunidad de inaugurar este congreso para invitar a todos los que tengan posibilidad de acercarse a colaborar en las tareas del Centro de Estudios, que tienen por función investigar la problemática de ejecución penal, hacer propuestas al Poder Ejecutivo y a las autoridades de las distintas provincias sobre las formas de mejorar el funcionamiento del sistema de ejecución penal y procurar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Desde ya quedan invitados a participar de las distintas comisiones que han estado bastante activas. Vamos a exponer durante las comisiones de trabajo los proyectos elaborados en materia de reforma al capítulo 7 de la ley 24660 relativa al trabajo en la cárcel, que yo creo que es uno de los cambios más trascendentes que se está dando en los últimos años y que nos sentimos orgullosos de estimular y de impulsar de la mano de Elsa Porta, esta experta laboralista que se ha acercado al Centro de Estudios y se ha incorporado a pensar en cuál debe ser la naturaleza jurídica del trabajo en la cárcel. Pensemos que todavía hay constituciones, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos tiene el enmienda 13, que es la que se incorpora en 1865 para abolir la esclavitud, que todavía hoy dice: en el territorio de los Estados Unidos y en los lugares sometidos a su jurisdicción no hay esclavos, con excepción
de los condenados por sentencia dictada en un debido proceso legal. O sea que los condenados son esclavos en la Constitución de los Estados Unidos todavía hoy. Y las convenciones de Naciones Unidas contra la tortura hacen excepción de la tortura en la cárcel, las de la OIT respecto al trabajo forzado hacen excepción respecto del trabajo forzado cuando se trata del trabajo en las cárceles. Construir una concepción jurídica que dé otra naturaleza al trabajo en la cárcel es algo de una trascendencia que uno no logra percibirlo sin conocer la realidad a la que está destinado a permear y a tratar de modificar. Se ha trabajado también con el proyecto de sanciones disciplinarias, se ha propuesto una reforma a la ley, sin que lo hayamos podido presentar todavía, ya alguna gente que lo conoce el proyecto me ha hecho llegar algunas observaciones críticas, muy atinadas algunas de ellas seguramente, y las vamos a poder conversar en la comisión, en el taller respectivo. La idea es trabajar cada uno de los puntos de la ley de ejecución, trabajar con toda una serie de normas que se están dictando y se están empezando a implementar con alguna morosidad, por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tardíamente reglamentado hace un par de semanas por el Poder Ejecutivo, con la idea de empezar a cumplir el mecanismo a partir del próximo periodo lectivo, el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Nación, que recién entonces se convoquen los mecanismos para la designación de los representantes. Me parece que podemos intentar impulsar que se empiece ahora mismo, aunque bueno, ya estamos a mediados del año y no hay mucha intención en el Congreso tampoco de implementarlo, pero de una importancia crucial, porque entre otras cosas ese mecanismo tiene la posibilidad de establecer reglas para resolver el problema del cupo carcelario. Bueno, en las distintas comisiones de trabajo que tenemos en el Centro de Estudios de Ejecución Penal, las tenemos abiertas a la participación. Hay un observatorio que está colaborando, creado a partir de una iniciativa de Cristina Camaño, a partir de pedidos de los internos del Centro Universitario de Devoto, y que está yendo semanalmente al Centro Universitario de Devoto a tratar distintas problemáticas, coordinado por Mónica Lescano, por Lorena Lescano, acá presentes, con las quienes pueden contactar los que deseen incorporarse a esta actividad. Que es muy gratificante la de participar, además de imbuirse uno de la realidad sobre la que trabajamos, lo que nos ocupamos de esta temática, tomar contacto directo con esa realidad no deja de ser algo particularmente estimulante, y hay mucho por hacer y mucho por colaborar. Tenemos la suerte de poder colaborar con dos de las comisiones del práctico de la facultad, de las muchas comisiones del práctico de la facultad, pero estamos colaborando con la comisión a cargo de la docente Roxana Genovesa hace ya tiempo, y con la del docente Leonardo Filippini, que trabaja en la Procuración Penitenciaria, una, y la otra en la Asamblea, la de Roxana Genovesa en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la de Leonardo Filippini en el ámbito de la Procuración Penitenciaria, con las cuales estamos intercambiando información y derivando casos para su seguimiento en el ámbito jurisdiccional. Tenemos comisiones de los derechos del niño, está su coordinadora acá presente, Perelmutter, organizando distintas actividades, las jornadas que se hicieron el año pasado acá en la facultad, y distintas actividades en el ámbito del derecho juvenil. Bueno, invitamos desde ya a la amplia participación. No puedo sino saludar con alegría el que tengamos la posibilidad de inaugurar este Congreso discutiendo una reforma integral del Código Penal que, como bien señalaba Cristina Camaño, ha sido destrozado, como también señaló la señora decano, ha sido destrozado por distintas reformas hasta perder toda racionalidad. Lamentablemente lo hacemos también en un marco para nada propicio, porque Julián Álvarez, secretario de Justicia, ha informado a la prensa que no podemos rememorar situaciones como lo que pasó con Bloomberg. Tenemos que dar un mensaje de conciencia para los jueces. El mensaje de conciencia para los jueces es el llevar a juicio político a Axel López, un juez de ejecución penal. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación ha tratado un dictamen y ha finalmente elevado al plenario. Espero que el plenario tenga otro criterio, espero que predomine una posición más razonable, un plenario acusatorio saludado por familiares y organizaciones familiares que responsabilizan a un juez de ejecución penal por hechos imputados a una persona que está siendo procesada en este momento por la justicia del Chaco, que fue torturada. Es un dato que no valoró el Consejo de la Magistratura. Me parecería que debería haber valorado el hecho de que haya sido torturada la persona que está siendo juzgada en el Chaco, porque la información obtenida bajo tortura no debe usarse ni para una causa penal ni para procesar a funcionarios judiciales.
y que todavía no ha sido encontrada responsable de los hechos terribles de lo que la imputan ahora. Y nadie se pregunta con este juzgamiento una de las problemáticas de la ejecución penal. ¿Qué estaba haciendo un condenado de la Ciudad de Buenos Aires en el Chaco? ¿Cómo hace un juez de la capital federal? Y esa es la ciencia oculta que tenemos que tratar de develar en la ejecución penal. ¿Cómo hace un juez desde la capital federal para controlar la ejecución de una pena en el Chaco? Bueno, eso no lo va a resolver el Consejo de la Magistratura en la imputación a Axel López, que creo que, con todas las diferencias que uno puede tener con las opiniones que puedo no compartir en muchos casos de Axel López, en otros las saludo como positivas, claramente no nos pusimos de acuerdo sobre el estímulo educativo, sobre un montón de temas, pero sin perjuicio de eso hay que reconocer que es una persona que trata de aplicar la ley conforme entiende que corresponde hacerlo, que no está actuando pasionalmente, que está actuando conforme los catálogos y los manuales que uno debiera aplicar en estas circunstancias, y que bueno, se encuentra enfrentado a este tan triste momento. Otro tema que quiero comentarles, no para empañar el optimismo, con el que yo igual inauguro de modo optimista esta actividad, porque me parece que vamos a discutir la reforma del Código Penal. Qué buena oportunidad de que el propio gobierno, el mismo gobierno que impulsa lo otro, esté impulsando la discusión del derecho de fondo, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar que habíamos invitado a Alejandro Marambio, un exdirector del Servicio Penitenciario Federal, y yo creo que un penitenciarista destacado de la Argentina, una persona que se ha ocupado, estudiado los temas penitenciarios, y con todas las críticas que uno le puede hacer a su gestión, que pueden ser muchas, habrá aspectos positivos y aspectos negativos. Lo cierto es que tiene derecho al uso de la palabra y que no puede ser privado el uso de la palabra en esta facultad. Bueno, ante el temor de los escraches, de metodologías que se vienen expandiendo en las últimas décadas, con las que yo no estoy personalmente de acuerdo, decidió renunciar a su participación. Antes de confirmarnos que venía, ya nos tienen que confirmar ahora que no puede venir porque se produce una campaña que lamentablemente lo disuade. Bueno, anuncio entonces que no va a venir Alejandro Marambio, con lo cual habrá un motivo menos de crispación tal vez, pero también va a haber un poco menos de riqueza, porque no vamos a conocer entonces de primera mano cuál es el proyecto del Poder Ejecutivo. Podía tal vez él develarlo porque nadie hasta ahora lo ha informado. Otro tema para ser optimistas es que este año una de las metas fijadas por el jefe de gabinete cuando anunció 200 metas para el Poder Ejecutivo al comienzo del año, una de esas metas es la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal. No es la única ley que habría que modificar, porque es una ley de facto, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, que tiene efectos deleterios que yo resumidamente mencionaría nada más que dos. El último es que convirtió en fuerza de seguridad el Servicio Penitenciario Federal. En el marco de un proceso donde las fuerzas de seguridad que gobernaban en ese momento, o sea, el ejército que gobernaba la Argentina en ese momento, hizo un diseño estratégico muy particular que todavía no ha sido desactivado por la democracia. Ese diseño está comprendido por la Ley de Gendarmería, que es una ley de facto, la Ley de Prefectura Naval, que es otra ley de facto, la Ley Orgánica de la Policía Federal, que es una ley de facto anterior que venía ratificada, la Ley de Armas, que es una ley de facto de 1973, reglamentada por un decreto posterior de 1975, que convirtió a todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad en legítimos usuarios de armas de fuego. Yo no puedo destacar el disparate que implica que los funcionarios penitenciarios que no pueden usar armas de fuego en el ámbito de su tarea sean legítimos usuarios de armas de fuego. Si se los explico con un ejemplo, por ahí es más claro. Uno se para en la puerta de Devoto cuando hace el trámite de ingreso y ve que ingresa personal penitenciario que va a tomar servicios, y ingresa a las 6 de la tarde o sale a las 6 de la tarde. Están ingresando, ¿qué hacen? Pasan por la armería, dejan el arma de fuego. ¿Por qué? Porque van a ingresar al cordón de seguridad a donde no se puede ingresar con armas de fuego. Cuando se retiran de trabajar después de agotar su jornada de 12 horas de trabajo adentro del penal, ¿qué hacen? Pasan por la armería, ¿para qué? Para retirar el arma de fuego, ¿para qué? Para tomar el colectivo, para irse a la casa, a donde van a tener el arma de fuego. Es absurdo que sean legítimos usuarios de arma de fuego los funcionarios penitenciarios, los 10.000 funcionarios penitenciarios en actividad del servicio penitenciario, más los 5.000 retirados del ámbito federal, pero los 25.000 del servicio penitenciario bonaerense, los 8.000 del... No tienes dispar. En Córdoba me invitaron el año pasado a una linda capacitación sobre el juicio por jurado. Pudimos ver un juicio por jurado cordobés y visitamos la alcaldía de Córdoba conectada al edificio de los tribunales por unos pasadizos maravillosos, muy técnicos, fantásticos, para evitar mortificar a los internos al trasladarlos. Veíamos circular al personal penitenciario y parecía una ópera bufa. Salían de la cárcel, pasaban por una armería, dejaban las armas. Retiraban las armas. ¿Por qué? Porque iban a entrar al Palacio de los Tribunales con las armas. Entonces entraban al Palacio de los Tribunales porque son fuerzas de seguridad portando las armas al Palacio de Tribunales. Volvían del Palacio de Tribunales, dejaban las armas para ingresar a la cárcel, a donde, por las reglas mínimas de Naciones Unidas, no se debe ingresar con armas de fuego y por normas de sentido común
básico. Bueno, ese es uno de los efectos deleterios de que el servicio penitenciario sea una fuerza de seguridad. Que este año se propongan reformar esta norma me parece enteramente saludable. Otro de los efectos es que, por ejemplo, instruye la prevención sumaria de los delitos ocurridos en prisión. No conocemos el esclarecimiento de los delitos a partir de la instrucción en la prevención sumaria realizada por la propia autoridad penitenciaria. Bueno, este y otros temas podremos desarrollar durante las jornadas de hoy. Desde ya reitero la invitación a acercarse al Centro de Estudios de Ejecución Penal, acercarnos obras como esta que nos trajo también Ramiro Ancit Guerrero, una ley comentada 24660, con la ventaja de venir comparada con la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, la 12.256, publicado por Cátedra Jurídica recientemente. Se puede conseguir en la Valle 1280, 1280. Como cátedra creo que no está acá en la facultad, no la tenemos para ofrecérselas, pero desde ya aprovecho para mencionar que está esta obra que la han acercado al Centro de Estudios y sobre la cual seguramente publicaremos alguna glosa, algún comentario más adelante. Sin más, les agradezco mucho la atención y damos pie al panel siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.